Hola, 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 hola. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Bueno, señores, vamos a ponernos cómodos, que esto arranca ya. Bienvenidos otra vez, un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Chicos, aquí estamos. El otro día Conchi, una paciente, me dice: me duele la cadera, Víctor. Y digo, bueno, te estás tratando, estás haciendo movilidad, estás haciendo un poquito de fuerza, estás haciendo estiramientos. Y me dijo, bueno, es que me cuesta mucho y la verdad es que estoy en casa, cuando bajo a la clínica me va bien, me pongo a trabajar contigo y todo esto me ayuda, pero luego en casa me cuesta. Y digo, no te preocupes, Conchi, porque te voy a hacer el vídeo de movilización y tonificación de cadera para un poquito adulto mayor, pero ¿a quién no le viene bien? De hecho, he estado haciendo este vídeo antes por la mañana y madre mía, tengo las caderas congestionadas de moverlas. Entonces quiere decir que se trabaja la musculatura. Os invito a todos que os pongáis, bueno, pues en una zona cómoda, con una esterilla, como estáis viendo, y que empecéis a trabajar como voy a ir trabajando yo. Vamos a hacer una sección de movilidad, una sección de fuerza y una sección de estiramientos. Los ejercicios de movilidad y fuerza son mis 10 ejercicios favoritos. Empezamos con algo tremendamente sencillo. ¿Veis que he puesto aquí toallas, 2 toallitas? ¿Vale? Para ayudarme, una esterilla y una goma elástica, que podría ser, si no tienes una goma elástica, puede ser fácil, podría ser una bufanda, una cuerda, algo para ayudarte, que te va a ayudar a movilizar la cadera. Mirad, empezamos con algo tremendamente sencillo. Nos tumbamos, nos ponemos en una zona cómoda o directamente podemos estar como tumbados en la playa. Y lo que quiero es que llevéis la rodilla al pecho. Llevando la rodilla al pecho, lo que conseguimos es generar un movimiento de flexión de cadera. Y con esto empezamos a calentar. En este caso, Conchi tenía un problema en la cadera derecha. Si tenéis problemas en las dos caderas, pues podéis hacerlo durante aproximadamente un minuto este ejercicio que os estoy proponiendo. Rodilla al pecho, como veis, ¿vale? Simplemente esto, muy sencillo. Os podéis recostar, como os he puesto aquí una toallita, y podéis llevarla al pecho. Fácil, sencillo y, como dice Arguiñano, para toda la familia. Cuando llevéis un minutito realizando rodilla al pecho, podéis ir alternándola si tenéis las dos caderas tocadas, o podéis ir trabajando solo una cadera como vosotros queráis. Podéis empezar a hacer un ejercicio, vamos a hacerlo un poquito más, Conchi, que te dije que esto iba a ser aproximadamente un minuto, para que te pongas este vídeo todos los días y tú puedas trabajar, ¿de acuerdo? Tu cadera, acuérdate, una ropa cómoda que pueda llegar la rodillita hasta el pecho o hasta donde, bueno, hasta donde tú te propongas, ¿vale? Y así generamos un inicio de movilidad muy interesante. El siguiente vamos a utilizar ya el efecto de una ayuda y nos vamos a poner totalmente laterales. Mira, así. Y ahora lo que quiero, Conchi, lo que quiero que hagáis, rodilla adelante, pierna atrás. Eso es, pierna atrás, pierna adelante. Como si estuvieses corriendo en una cinta, como si estuvieses andando o corriendo, pues no sé, como cuando te pones en el agua y te pones a saltar y la pierna va muy adelante o muy atrás. Lo que estamos haciendo es un patrón de flexo-extensión en la cadera. Ya hemos trabajado la flexión, ahora vamos a trabajar la extensión, llevando la pierna atrás y adelante. A ver, que no me siente encima de un micro, ¿vale? Nos ayudamos con esto, ¿por qué? Porque si no la pierna cae y tenemos que contraer mucho glúteo medio. Y ahora mismo lo que queremos es simplemente una fase de movilidad. Por eso enganchamos, pues puede ser una bufanda, puede ser directamente una goma elástica, como estáis viendo, y trabajamos llevándola adelante, llevándola atrás, gesticulando, haciendo un movimiento lento, adelante y atrás. Venga, muy despacito, un minuto, todavía nos quedan unos cuantos segunditos más. Bueno, que se va a ir a tomar por saco el micrófono. Venga, seguimos. Ahí, bien adelante, bien atrás. Como digo, es un movimiento de flexoextensión de la cadera, ¿de acuerdo? Estamos gesticulando con este movimiento. Mucho mejor hacerlo totalmente tumbado, hacerlo sentado como estoy haciendo, para que no congestemos glúteo medio, que ahora lo vamos a trabajar, ahora le vamos a dar lo suyo.
Venga, vamos a seguir haciendo una movilidad muy sencilla que tiene que ver con la cadera. Este ejercicio vamos a empezar, podemos hacerlo ya sentado, piernas juntas, haciendo este movimiento durante otro minutito. Como os he dicho, os he preparado esta rutina para movilizar caderas, tener las caderas fuertes, que os va a llevar aproximadamente 15-20 minutitos. Con esto, si lo hacéis a diario, vuestras caderas van a estar flexibles, van a estar tonificadas y vais a poder disfrutar de, bueno, pues una cadera muchas veces sin dolor. Es muy interesante no acompañar con todo el cuerpo, sino dejar los hombros mirando hacia adelante y que haya una deducción también, una rotación a nivel lumbar. Esto oxigena también al lumbar. Cuando llevemos un ratito haciendo esto, 30 segundos, un minuto, podemos probar abrir las piernas y este ejercicio para las caderas es una bomba. ¿De acuerdo? Fijaros. Aquí, aquí. Muy importante no mover los pies. Esto para las caderas es tremendamente bueno. Hacemos esto y nos va ayudando, que es una auténtica maravilla. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, durante otros 20-30 segundos. Estos ejercicios os los oriento a 1 minuto, 2 minutos, pero vosotros, si tenéis mayor, tener un estado físico mayor, date cuenta que este ejercicio es para una señora de 63, 64 años que le duele una cadera, pues puedes hacerlo más tiempo o puedes hacerlo con más palanca. Alguno de los ejercicios que vamos a hacer le puedes sumar una banda elástica o le puedes sumar directamente un peso, ¿vale? Pero esto es, recordar, movilidad. Hemos trabajado flexo, extensión y ahora estamos trabajando la rotación, que vamos a hacer unos segunditos más y vamos a seguir con el siguiente ejercicio que le he propuesto a mi compañera, a mi querida paciente Conchi. Venir a vernos. Tenemos 3 clínicas en Madrid, pero también atendemos a muchos pacientes online, con ejercicios, con consejos y con terapias y tablas de ejercicios que hacemos todos los días a gente de habla hispana, habla inglesa. La verdad es que tenemos una comunidad muy interesante. Una vez que hemos realizado este ejercicio de movilidad de caderas en flexo, extensión y en rotación, vamos a hacer un poquito de rodillas, un ejercicio muy interesante. Se trata de la cadera que se va a movilizar, ahora mismo es la derecha, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como llevar la pelvis adelante. Ahí ya estamos haciendo un estiramiento, un bombeo de toda la musculatura anterior y haciendo una extensión de cadera. Eso es. El que le moleste, acorta un poquito, se pone un poquito más cómodo y hace simplemente un gesto más cortito. El que no, que se vaya adelante bien. ¿Vale? Y también lo vamos a hacer, pues qué sé yo, 1 minutito, qué mínimo. ¿Podréis hacerlo 3 minutos? Perfectísimamente. 5 minutos cada ejercicio. Pues hombre, vas a estar 1 hora. No te viene mal si tienes la cadera mal. Pero sobre todo, como siempre os digo, chicos, buen diagnóstico, una buena resonancia, una ecografía, ir bien al médico y un buen tratamiento, ¿vale? Nuestra pelvis va adelante haciendo un movimiento de extensión en nuestra cadera. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la pierna, estamos trabajando la pierna derecha, fijaros, hacemos esto, ya está en flexión y ahora lo que vamos a hacer es ayudar un poquito más a la flexión. Eso es. Ahí, perfecto. Perfecto. Incluso un poquito adelante, un poquito atrás, para llegar a una flexión a los últimos grados, ¿de acuerdo? De la flexión y tratando un poquito de movilizar bien la musculatura que vamos a trabajar. Un efecto bombeo, un efecto preparatorio, un efecto que nos va a venir muy bien a la hora de contraer la musculatura que le vamos a demandar ahora a la cadera que trabaje. La cadera es una articulación muy compleja, la más grande de todo el cuerpo y muy compleja, ¿vale? Entonces, tan sencillo como trabajar glúteo, trabajar cuádriceps, isquiotibial, aductor por dentro y glúteo medio y separadores de cadera, por decirlo de alguna manera, para que nos comprendamos, ¿vale? Entonces, ese sería el ejercicio, como os he dicho antes, ¿de acuerdo?, que haríamos para calentar.
20-30 segundos, pero nos podemos ir fácil a 1 minuto. Nos va a venir, como os digo, tremendamente bien el efecto de movilidad antes de empezar a hacer ejercicios realmente de fuerza, que tengamos que contraer el músculo y estar guiándolos. Primero movilizamos y luego le damos fuerza. Y ahora viene la fase de fuerza. Como os he dicho, la articulación más grande del cuerpo, la más compleja, pero aún así tiene sus problemas. Artrosis, degeneración de los cartílagos que hacen que vayamos a esa artrosis, tenemos problemas de trocanteritis, que venís mucho, tenemos tendones que cruzan por la cadera, por delante, por detrás, y hay todo clase de itis, bursitis, un montón de problemas en la cadera que te puedes solucionar si haces estos ejercicios siempre a lo que iba, sin dolor. Si tú practicas estos ejercicios y duele, no podemos hacerlo, tenemos que hacer porque no nos duela. Si nos duele, vente a Verne o vete al fisio. Si es que yo rompo una lanza a favor de todos los fisios del mundo, vete a tu fisio y que te valore, que te vea. Y si te duele la cadera, pues él te pone los ejercicios. Vamos a empezar con los ejercicios de cadera. Y esta vez vamos a hacer el ejercicio de la concha. Vamos a ponernos de ladito para que me veáis bien y piernas flexionadas. A ver, toallitas. ¿Por qué pongo toallitas siempre? Pues porque me gusta estar cómodo. Llámame loco, me gusta estar cómodo. Piernas flexionadas, pies juntos y vamos a hacer una separación, ¿de acuerdo? Eso es. Vamos a mover en este punto y vamos a aislar un poco nuestra musculatura del glúteo medio. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Mínimo, Conchi, Concha, 2 series de 10, tú para ti que tienes poco físico, pero esto lo puedes aumentar a 3 series de 20, 4 series de 15, etc, etc, ¿vale? Como veis voy moviendo y ya me he pasado de las 10. ¿Qué hacemos cuando estamos tonificando? Parar un poquito, entre secuencia y secuencia, respirar, movilizarnos un poco, ponernos en una posición donde estemos muy relajados y a continuación trabajamos. Este ejercicio se puede complicar un poco si nos atamos una banda elástica en las rodillas, algo tan sencillo como esto, chicos. Os lo quiero mostrar. Conchi, cuando puedas hacer este ejercicio bien y que no te cueste y que puedas hacer 3 series de 15 y no sea problema para ti, prueba esto, una banda elástica que ya sabes que las venden en cualquier lado. Nos ponemos, voy a dar la vuelta así un poquito para que lo veáis ahora por aquí. Piernas flexionadas, juntitas y mirar, ahí, controlando el movimiento, no llegamos a cerrar del todo y abrimos. Lo que estamos haciendo es reclutar el glúteo medio, que es una barbaridad. Esto te va a dar una estabilidad, te va a dar una fortaleza en la cadera que no lo consigues con otros ejercicios. Venga, vamos por 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Por qué me he ido hasta 15? Porque mi glúteo ya está caliente, ya me ha dicho, oye, para, que es el momento de parar. Entonces, mis repeticiones son 15, las tuyas son 10, son 20, déjame un comentario, a ver qué tal. Vamos a hacerlo por el otro lado, que muchas veces me decís, ¿y la otra cadera no la trabajo? Si tienes tiempo, pues claro que sí. Recordad, piernas flexionadas, junto los pies y ahora separo. Y vais a notar que el calorcito va a arrancar justamente al lado del hueso que tenéis aquí, que es el trocánter, justamente aquí arranca el calorcito. Venga, hasta que a mí me queme, vamos por 6, 7, 8, 9, 10, ya me está quemando, me voy a ir hasta 15, 12, 13, 14, 15. Tremendo ejercicio para tener glúteos fuertes y que nuestra cadera vaya compensada, tengamos equilibrio y no nos penalice a la hora de andar. Como digo, siempre os podéis apoyar antes de empezar el tratamiento en una crema de calidad, preparando vuestra zona. Si tenéis mucho dolor, aplicar hielo. Si tenéis ya en una fase que habéis pasado del dolor muy agudo, aplicar calor antes de empezar a hacer los ejercicios. Pero podemos preparar toda la zona de la cadera con un poquito de crema
y con una fricción leve durante 3-5 minutos con la palma, y luego podéis acompañar donde tengáis más molestia, cerrando el puño, masajeando la zona un poquito, ¿de acuerdo? Este truqui, os lo digo, pues para el que quiera preparar la zona, el que quiera hacerlo a lo pro, sería la manera de hacerlo, prepararlo con un poquito de masaje antes de empezar. Más ejercicios que os quiero decir. Vamos a hacer la patada de burro. Me hace mucha gracia porque a mí una vez me mordió un burro. Sí, como lo oís. Algún día, si venís a la clínica o cogéis una sesión online conmigo, os cuento la aventura. Cogí un burro y por hacerme el valiente, bueno, pues me di un bocado. ¿Me veis aquí a 4 patitas como un burro? ¿Sabéis por qué se llama ejercicio del burro? Manos en la proyección de los hombros, rodillas en la proyección de las caderas. Vamos a trabajar la pierna izquierda y lo que vamos a hacer es, vamos aquí adelante, nos la llevamos ahí atrás. Aquí adelante, nos la llevamos aquí atrás. Y ahora es cuando Conchi va a ver este vídeo, 2 series de 10, y dirá, Víctor, yo no puedo hacer ese movimiento tan arriba. Claro, porque yo tengo 40 y tú tienes 62 y todo de la cadera. Entonces, con que me hagas esto, Conchi, un poquito, me vale. Pero quiero que hagas el movimiento todo lo adelante que puedas, todo lo atrás que puedas, ¿vale? Si llegas a meter la patada ahí arriba, perfecto. Que solo llegas a estirarla un poquito, bueno, ya estamos contrayendo glúteo. Aquí estamos trabajando glúteo mayor, ¿vale? Y 12. Lo voy a hacer así para que lo veáis con esta pierna, ¿vale? Bueno, mejor así, y así lo veis con la derecha. Eso es. Manos encima de la proyección. Descansaríamos un poco, estamos haciendo muy rápido. Tómate tu tiempo, relájate, deja que se enfríe un poquito el músculo, que se vaya la sangre de ese músculo al que le has bombeado mucha sangre para que funcione. Y ahora, cuando te sientas un poco ya relajado, respira un poquito, inspira por la nariz, exhala por la boca, tómatelo con mucha calma, pero tómatelo sin parar, no estés 5 minutos hasta el siguiente ejercicio, pero sí pueden pasar 1 o 2 minutos. Cuando ya estás relajado, has bajado pulsaciones, ya no sientes el glúteo que está congestionado, hacemos la segunda secuencia. Como digo, manos a la altura de los hombros, rodilla a la altura de la cadera. Tan sencillo como me llevo la pierna adelante, le meto ahí. Vamos a tocar el techo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así es como lo hago yo. El que solo pueda llegar hasta aquí, me parece bien. El que llegue hasta aquí, me parece bien. Y el que llegue aquí, me parece excelente. Porque todos somos diferentes. No podemos hacer todos los ejercicios igual. Tenemos la misma edad, tenemos las mismas capacidades, haremos las mismas cosas. Pero si no, tómatelo con tranquilidad. Tómatelo como algo, bueno, pues que se tiene que hacer, que se tiene que ir cogiendo poquito a poco fuerza, pero no quieras hacerlo a tope. Si tú haces la movilidad solo en un rango muy cortito, no pretendas hacer los ejercicios de fuerza con mucho rango. Lo vas a hacer también en un rango muy pequeñito. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que es básicamente la plancha glútea, la consabida plancha glútea. Esto se hace excepto cuando tienes estenosis, que es un cierre del canal que te da ciática. Se hace siempre y siempre viene bien. Es un ejercicio, como digo yo, comodín. Un ejercicio comodín, no de cómodo. Comodín que lo puedes utilizar en distintas... Joder, vaya chiste, estamos hoy, Mira, me va a dar un pollo en la cara. Comodín, comodín. Venga, vamos a trabajarlo. Muy sencillo, chicos, va. Como veis, mi almohadita, aquí. Vamos a flexionar piernas, manos abiertas a ambos lados de lo que es la camilla o el suelo, o donde estéis. Y lo que vamos a hacer es 4 series de 20 segundos. Vamos a subir apretando glúteo, apretando abdominal y respirando. Uy, va, se me ha olvidado que este ejercicio tiene que trabajar un poco la aducción, el cierre de piernas. Esto quiere decir, cuando tú vas al mercado a comprar patatas,
aprovecha y compra cebollas, aprovecha y compra leche. No vayas 2 veces al mercado a comprar una cosa y luego otra. Bien, pues esto es tan sencillo como coger una almohada, una toalla, y la vamos a enrollar y la vamos a poner entre las piernas, de manera que flexionamos piernas, cogemos toalla y cuando subamos el glúteo vamos a apretar la toalla para trabajar la aducción de pierna, el cierre de piernas. Venga, ahora sí, estoy cómodo con mi cabeza, manos abiertas, se estabilizan atrás. Eso es. Subimos, apretamos glúteo, apretamos abdominal y cerramos pierna. 1, 2, 3, respiramos por la nariz, cogiendo aire, soplando lentamente, sin dejar de apretar y sin dejar de respirar. 11, 12, 13, 14, cogemos aire. 18, 19 y 20. Y bajamos lentamente. Vamos a hacer esto 4 veces y yo me voy a ir girando para que lo veáis bien. Vamos a ver si me encajo por aquí y me veis bien. Eso es. Y sería manos a los lados, subimos, fuerte glúteo, fuerte isquio, apretamos y vamos respirando. ...17, 18, 19, 20. La gente que esté sana, la gente que esté bien, pues que oye, que me lo haga, no sé, 30 segundos, 40. Más de un minuto no le veo sentido. Una posición estática de más de un minuto no le veo sentido. Prefiero que hagas 2 series de 30 a que hagas una de 60. Vamos a hacer, nos quedan 2 más, me pongo por aquí para que lo veáis y tengáis planos de todos los lados. ¿Veis cómo cierro? ¿Veis cómo aprieto? ¿Veis cómo voy al mercado, compro patatas y leche? A la vez que aprieto el glúteo, trabajan los isquios, trabaja mi abdominal y trabajan mis aductores, mi cierre de piernas. Venga, vamos chicos. Manos a los lados, cabeza cómoda. Como veis, 200 toallas siempre por aquí. El pollo. Pollo, dame tu fuerza. Levantamos, apretamos glúteo, isquio trabaja, cerramos. Ahí arriba, como una plancha, respirando, nada de hacer apnea y quedarte ahí sin respirar, no. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y la última la vamos a hacer otra vez de otros 20 segundos. Quien quiera hacerla un poquito más, pues que la haga un poquito más. Y fijaros en esta posición que me voy a poner. me ha encantado cuando lo estaba haciendo. Digo, a ver si entro o no entro. Y así ya veis, diagonal, lateral y vista, pues todo. Manos abiertas a los lados, estabilizan, piernas flexionadas. Toalla, ahora vais a ver cómo espachurro la toalla. Mirad, ahí. Mirad cómo voy a cerrar las piernas. Y a la vez que cierro piernas, subo, aprieto abdominal, glúteo fuerte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirando así todo el rato, te pones el móvil ahí con un contador y cuando pasen 30 segundos, pues ya sabes que puedes soltar. 30, 20, 10. Conchi, lo que puedas. Venga, seguimos, que esto tiene que ir tranquilo, pero sin pausa. ¿Qué quiere decir? Ya he hecho mis ejercicios, he trabajado mi glúteo, dejo a que mi cuerpo se desfatigue, se quede tranquilo, se quede, bueno, pues se vaya acomodando otra vez. Y ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la banda elástica, lo que os he dicho. Yo tengo una banda elástica, repito, una bufanda, una cuerda, 2 cinturones atados, porque a lo mejor uno es cortito. Atáis 2 cinturones, así, se quedarían hecho un 8 y tendríais para hacer lo que yo voy a hacer ahora, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una flexoextensión. Algo que podéis empezar a hacer muy sencillo, pierna estirada. ¿Y por qué empezamos con una goma? Porque Conchi todavía no tiene fuerza para hacer este ejercicio. Entonces, este ejercicio, el que esté sano, flexionamos pierna, estiramos y trabajamos la flexión hacia arriba, ¿de acuerdo?
Ese sería el ejercicio. También te puedes tumbar y realizar el ejercicio. Se trabaja una parte abdominal, trabaja el psoas, trabaja cuádriceps, trabaja sartorio, una serie de músculos que nos ayudan a hacer la flexión. Bien, como ella no puede realizar este ejercicio, primero me gustaría que probases esto. Puedes tenerlo aquí y mirar, flexiono pierna, paso la gomita por su lado y mirar qué sencillo. Con un poquito de tensión. Esta tensión me ayuda a que mi pierna prácticamente se levante con la fuerza de la elasticidad y gracias a mis brazos. Este ejercicio se lo hago mucho a ella en clínica y es, te pones así, fijaros, este ejercicio mola un mogollón, porque de no mover la pierna te puedes hacer 700 repeticiones. Entonces, a ella lo que le hago es, primero este ejercicio, 10 veces, me calienta, me congestiona, ¿vale? Ayuda, trabajas, no trabajas tanto como si quitases la goma, pero trabajas, no te pienses que esto no estás haciendo absolutamente nada. Una vez que llevas así 10, paras, relajas. Y ahora es cuando se prueba a realizar sin goma elástica, para que trabaje la pierna sin ningún tipo de ayuda. Entonces, si estás mal, todavía te duele la cadera o no puedes moverla del todo, este ejercicio viene muy bien. Y ahora lo que tendríamos que hacer es, nos ponemos en posición de playa, flexionamos la otra pierna que no va a trabajar, o bueno, vamos a trabajar con la izquierda, ahora vamos a trabajar con esta, ¿vale? Y mirad, muy despacito, todo lo arriba que podamos, bajamos y no tocamos el suelo. Prohibido tocar el suelo. Ahí no, ¿vale? Con el talón no se toca, se queda 1 a 2 centímetros. Vamos a hacer 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí estamos. Y el que se quiera hacer 54, por favor, que se haga 54. Pero vamos de poco en poco. Haz hoy 20, haz 10, mañana 15, pasado 20, pasado de pasado 35. Y veréis cómo la cadera va aceptándolo poquito a poco, poquito a poco. No te rompas haciendo ejercicio. Despacito, habla con tu cuerpo. Venga, otro ejercicio que podemos hacer es muy sencillo y es, bueno, pues el que cuando yo de pequeño veía a James Fonda, se tumbaba con esos leotardos, piernas estiradas, ahí, lateral, eso es. Y vamos a hacer 10, venga, 2, 3, 4, totalmente estirada la pierna, 5, 6, 7, 8, 9, 10. James Fonda, algún millennial nos verá por ahí, alguno de estos jóvenes nos verá y dirá, pero ¿de quién está hablando? Ponte vídeos de James Fonda, verás qué caña le daban en los 70 y en los 80 y en los 90. Mirad, lo hago otra vez con la cadera derecha para que lo veáis desde este punto. Piernas totalmente estiradas. Qué difícil hacer los vídeos en vertical, la Virgen. Madre mía. Siempre hacemos vídeos en horizontal, pero quería probar uno en vertical. Pero claro, apenas si me tumbo, mirad lo que me pasa con mi cabeza, desaparece. Venga, vamos con el siguiente ejercicio, que es lo mismo para que lo veáis. Piernas estiradas. Venga, mirad. Apertura de cadera sana. Habrá gente que llegue aquí, aquí. Una cadera sana debería de moverse lateralmente al menos estos grados. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Queremos aislar un poquito glúteo medio como hemos hecho antes? La concha. ¿Queremos trabajar un poquito con menos resistencia? Podemos aislar glúteo y seguir trabajando con apertura. Se pueden hacer, como os digo, 1000 ejercicios. Ahora, despacito, con cabeza. Yo te digo 2 de 10, tú haz 3 de 25 o 1 de 10. Si es que a lo mejor estás empezando tu rehabilitación y no puedes ni moverte con la soltura ni con la fuerza que te estoy diciendo. Tómatelo con tranquilidad, ¿vale? Porque piano piano se arriva lontano. Y eso es italiano. Y es simplemente que el que va despacito llega lejos, ¿vale? Venga, seguimos. Vamos a hacer el abecedario. ¡Oh, mama! El que haga el abecedario sin una goma de estas tiene una cadera fuerte y estabilizada y de todo.
Os voy a explicar el ejercicio. A mí me cuesta hacer el abecedario. Y a veces me salto hasta letras porque estoy tan cansado que no puedo. Entonces, vamos a hacer el abecedario. La A, la B, mayúsculas, la C, la D, ¿de acuerdo? Para que sepáis lo que quiero hacer, porque algunos se pondrán a hacer minúsculas y dirán qué cosas más raras hace. Yo os recomiendo que pongáis esto así. Y yo en la clínica, a mi querida Conchi, le hago esto. Entonces, fijaros, empezamos. A, B, C, D, E, F, G, mirad la G, H, I, point, J, K, L, M, N. ¿Hacemos la ñ? Es muy español. Seguro que hay por ahí alguien que no sabe ni lo que es la ñ. Y arriba. O, P, Q, PQ, R, venga, que se me van. S, T, V, W, X, Y y la Z del zorro. Este ejercicio, sin banda elástica, te hace trabajar la cadera, que es una auténtica locura. Podéis hacer el abecedario con la derecha y luego con la izquierda, si tenéis las dos mal. Podéis hacerlo sin banda elástica, si tenéis fuerza, pero si a la mitad o llevas 4 letras y te has cansado, para y luego sigue, porque lo que no quiero es que te hagas daño. Mirad, sillita. Aquí está. La silla oficial de Physiolution. Manos hacia adelante y 1, 2, 3, 4, 5, 6, rodillas a la altura de las caderas, 7, 8, 9 y 10. Cosas importantes. Los pies no tienen que estar juntos, no tienen que sobrepasar los hombros. Las rodillas tienen que estar a la altura de las caderas y en ningún momento tienen que bajar así o abrirse demasiado. Los pies, que los estáis viendo, los vamos a orientar un poquito hacia afuera y nos vamos a caer hacia la silla despacito. No me vale esto, no me vale, me estoy sentando con las rodillas juntas. Tremendamente importante. Última secuencia de ejercicios que vamos a hacer de tonicidad, lo voy a volver a explicar. Hombros, caderas, rodillas, con los pies un poco abiertos. ¿Veis mis pies? Sí, perfecto, están ahí con el contraste azul, se tienen que ver. Y ahora lo que vamos a hacer es manos hacia adelante para encontrar un equilibrio. 1, 2, despacito. 3, despacito. 4, despacito. 5. Quien lo quiera complicar, a una sola pierna. Ojo, Conchi, esto no lo hagas, esto es cuando uno esté muy bien ya. Entonces, fijaros, a una sola pierna sería todo en altura, pierna al medio, nos vamos al equilibrio y nos sentamos, nos levantamos. Nos sentamos, nos levantamos. Mirar hacia el centro, como queda, la pierna ya no queda desplazada a mi hombro derecho, sino que va al medio. Aquí, pata coja, me siento, me levanto. Esto ya es mucho trabajo de rodilla, mucho trabajo de cadera. Vamos a cerrar con 5, me siento, me levanto y seguimos un poquito más. Venga, 1, fuerte glúteo, fuerte abdomen, respirando. Me levanto con energía, con todo el cuerpo, sintiendo mis piernas. 3, 4 y 5.
fabulosa rutina que os he preparado de movilidad y de fuerza. ¿Queréis estirar un poco? ¿Os habéis quedado con ganas? Después de movilizar y de trabajar la musculatura, en las buenas familias donde se come comida y se habla de buenos temas a la hora de cenar y a la hora de comer, en las familias donde hay mucho amor, como digo yo, después de hacer ejercicio se estira. Vaya tontería, ¿no? Bueno, hay que estirar, chicos, para tener la musculatura sana. Si no estiras, puedes caer en acortamientos musculares y generar problemas en esa cadera afecta o en esa articulación que tengas mal. Sí que es cierto que tenéis que entender que un estiramiento hay que hacerlo al menos durante 20-30 segundos porque es el tiempo que le dice el cerebro al tendón y al músculo: oye, relajaros porque me estás transmitiendo una elongación y lo que quiero es que se relaje el músculo. Entonces, en resumidas cuentas, un estiramiento resta fuerza al músculo. Si el músculo se origina en A y en B, lo que vamos a separar es A de B durante al menos 20-30 segundos a un 70% de su intensidad de estiramiento. No queremos estirar al 120, ni al 10, ni al 100. Queremos simplemente realizar un ejercicio leve de estiramiento. Para hacer un estiramiento de todo lo que hemos trabajado, vamos a empezar a estirar, por ejemplo, cuádriceps. Para eso nos tumbamos de lado, comoditos, con nuestras toallas, y es tan sencillo como, en la posición de estar tumbado en la playa o en la piscina, vamos a coger nuestra pierna y vamos a tirar hacia el glúteo. Eso es. A ver, que no le pegue aquí al micro y la liemos. Eso es. Ahí estamos. Le damos a lo que es la pierna y le vamos dando caña y le vamos dando. Un segundito, que me salta por aquí una alarma y seguimos estirando, seguir estirando, no mováis, no mováis. Vale, me había saltado ahí una alarma, si es que estamos a mil cosas. ¡Ay! Venga, seguimos con el estiramiento, ¿vale? Mirad, la alarma pollo ha saltado. Pues como un incendio, cuando haces un directo es como un incendio cuando salta esa alarma. Metemos la pierna y aguantamos durante 40 segundos. Os lo voy a mostrar ahora en otra posición para que lo veáis mejor, pero bueno, yo creo que se ve, es aproximar vuestro pie a vuestro glúteo. Mucha gente que no podrá, por ejemplo mi querida Conchi, pues puedes coger la banda elástica y ayudarte con la banda elástica para poder conseguir hacer el ejercicio, ¿vale? Otra manera que podéis hacerlo es tumbaros directamente, boca arriba, ¿verdad? Boca abajo, y coger vuestra pierna directamente. Así estáis haciendo un estiramiento de todo lo que es el cuádriceps. Como mínimo, como os he dicho, 20-30 segundos, porque si no, no estarás haciendo prácticamente nada. Los estiramientos que se van más allá del minuto, 2 minutos, 3 minutos, pues lo que estás haciendo es un estiramiento facial y restando una cantidad de fuerza a tu músculo que casi que no te lo aconsejo. Entonces, mínimo 20, máximo 40-50 segundos. No más allá, pues vas a conseguir unos efectos que no... Si los tienes controlados, vale. Si no, pues lo que vas a hacer es liarla. Otro ejercicio que quiero que hagas es el estiramiento de isquiotibial de la parte posterior. La parte posterior, los isquiotibiales vienen por aquí, por ambos lados, y se insertan en el isquion, ¿de acuerdo? Y es una musculatura tremendamente importante para la cadera. Y lo que vamos a hacer es, ya que vamos al mercado, como he explicado antes, a que tú no vas al mercado, compras tomates, te vas, vuelves al mercado, compras leche, te vas, vuelves y compras el pan, no. Vamos a aprovechar el ejercicio. Para aprovechar el ejercicio, cogemos nuestro cinturón, nuestra banda elástica, nuestra toalla, vamos a ponerlo por los dos pies y vamos a hacer un estiramiento de toda la cadena posterior. Gemelo, isquio, lumbar e incluso cuello y dorsal. Lo que vamos a hacer es, damos tensión a los gemelos, nos dejamos caer hacia adelante y miramos hacia abajo. Yo voy a mirar hacia arriba porque si miro hacia abajo no me vas a oír. Entonces, estamos estirando en un solo ejercicio, gemelo, isquio, un poquito lumbar y glúteo. Y nos mantenemos ahí, en esa posición, 30-40 segunditos, dejando caer la cabeza. Incluso cuando dejas caer la cabeza se produce un estiramiento a nivel dorsal y a nivel cervical. Es una auténtica maravilla de ejercicio. Puedes hacer 20-30 segundos porque estás estirando un montón de músculos
y luego repetirlo en esta posición. Claro, te pones en esta posición para que lo veáis. Me voy a hacer un ovillo, veréis. Bueno, a mí no me hace falta esto, mirad, manitas, pies, fijaros, y os dejáis caer. Con este estiramiento, yo estoy notando estiramiento cervical, dorsal, glúteo, isquio y gemelo. Vosotros, con que lleguéis a esto, tiréis hacia vosotros y os dejéis caer un poquito hacia adelante, ya me vale. Conchi, con este ya me vale. Acuérdate, solo una cadera, te puedes poner en una posición cómoda y dejarte caer hacia tu cadera, pierna en 4, como estáis viendo, equilibrio, y estáis estirando gemelo e isquio. Hemos estirado cuádriceps, hemos estirado isquio. Ahora, ¿qué nos toca? Pues un aductor, y el aductor se puede estirar los dos a la vez, como hemos hecho con los isquiotibiales, en posición de mariposa. Quick, quick, quick. ¿Entendéis qué es la mariposa? Quick, 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 quick. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues mira, hay un truco. Hay gente que dice, yo no me puedo sentar en el suelo. De hecho, Conchi me va a decir que no se puede sentar así. Yo no me puedo sentar en el suelo y coger así las dos piernas. Hay un truco. Lo hacen mucho los japoneses que no tienen la rodilla bien. O cuando los occidentales se van a Japón y se sientan en el suelo. Levantar el culete del suelo. Te levantas unos centímetros, como estáis viendo aquí, y ya es otra cosa. Una vez que estéis aquí, agarráis vuestros tobillos o agarráis vuestros pies si llegáis. Y es tan sencillo como dejarse caer hacia adelante y con los codos, mirad, apertura, abrimos hacia los lados. ¿Veis? Si eres capaz de coger la punta de tus pies, tirar hacia ti y dejarte caer, ya maravilloso. Y ahí estás estirando el grupo de los aductores. Me voy a poner un poquito en oblicuo para que lo veáis el movimiento. Me siento, junto, pies juntos, cojo pies, me dejo caer. Oye, que así estira, así me estoy. Como le digo, te pones así con los brazos así apoyados y simplemente con el apoyo de los brazos, los aductores ya se están estirando. ¿Que quieres ir un paso más? 20 segundos, dejándote caer sobre los brazos, abriendo con los brazos y gozándolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Estiramiento de ambos aductores. Aductores que son tremendamente importantes para dar estabilidad, para hacer flexión de pierna, para hacer una abducción de pierna, ¿de acuerdo? Y son un grupo muy interesante de músculos que tenemos que tener sanos y fuertes para tener la cadera bien, ¿de acuerdo? Vamos ahora ya con la gama del glúteo, el consabido glúteo, toda esta zona de aquí carnosa, ¿no? Que tenemos donde la espalda pierde su noble nombre. Vamos a hacer 3 estiramientos. Mirad, ponemos una toallita en el suelo y vamos a hacer estiramientos glúteos. Rodilla hacia mí para estirar la musculatura. Vamos a hacerlo con la izquierda para que lo veáis mejor. Eso es. Con la izquierda para que lo veáis mejor. Rodilla al pecho y estiramos fibras más verticales. Con esto lo que vamos a conseguir es un estiramiento de esas fibras, como he dicho, que son más verticales, están en esta disposición. Cuando llevemos 20 segunditos aquí, vamos a hacer 10 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que vamos a hacer es llevar esta rodilla al hombro derecho. Cogemos aquí y tiramos un poquito, haciendo las fibras más oblicuas. Antes eran las fibras más longitudinales, ahora son las fibras más oblicuas. Aquí y hacia arriba. 1, 2, 3, rodilla izquierda, hombro derecho. 4, 5, 6, 7. Respirando, Cogemos aire. Lo dejamos salir. Cogemos aire. Lo dejamos salir. 17, 18, 19, 20.
Ahora, después de haber estirado las fibras verticales y oblicuas, vamos a estirar las fibras más horizontales. Y esto se hace así. Tan sencillo como me tumbo, rodilla hacia mí, hacia el otro lado directamente, hacia una horizontal hacia la derecha. Me dejaría caer, ahí lo estáis viendo. Estabilizo con mi mano, dejo caer rodilla a 90 grados, la rodilla sube a 90 grados y nos vamos hacia un lado. Relajado, tranquilo, respirando, tranquilo, tranquilo. Un amigo que dice, tranquilo, tranquilo. Cuando nos vamos a ir todos de la cerveza, que le gusta mucho tomar cervezas, le dice a todo el mundo, tranquilo, tranquilo. No te vayas rápido, tranquilo, tómate otra. Un abrazo, David Otero, que sé que nos ve mucho, que ha pasado por una cirugía hace poco, y le mando un gran abrazo y un beso, y que se recupere pronto de ese hombro. Hemos estirado verticales, oblicuas, horizontales, llevando la rodilla hacia rodilla izquierda, hombro izquierdo, rodilla izquierda, hombro derecho, y luego rodilla derecha, pasando por encima directamente, suavecito, con cariño, sin hacernos daño. Vamos a hacer el último ejercicio que os he preparado para el trabajo del psoas, un músculo tremendamente importante, creerme, muy importante dentro de la cadera, porque gobierna lumbar a través de la cadera, y la lumbar también puede gobernar cadera a través de este músculo. Y es muy sencillo. Posición del caballero. Vamos a ver. Mirad, nos ponemos, vamos a estirar la cadera derecha. Nos ponemos con algo blandito. Esto es una esterilla blandita, por favor, pon unas buenas toallas, poner algo que os haga estar bien. Vamos a poner la pierna hacia adelante. Como veis, 90 grados, 90 grados. Conseguiremos un poco de estabilización poniendo las manos en nuestra rodilla y nos vamos a dejar caer hacia adelante. Estamos haciendo un estiramiento de nuestro psoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy despacito. Si tenéis un problema de cadera, yo os diría que tenéis que estirar siempre las dos piernas. Quiero decir, al igual que los ejercicios de fuerza puedes hacerlo solo con la cadera afecta, porque no tienes dolor, porque la otra está fuerte, bueno, vale. Los ejercicios de estiramiento hay que hacerlo en ambas. ¿Por qué? Porque tiene que haber flexibilidad complementaria de la derecha y de la izquierda. Si tenemos una restricción porque andamos mal en la cadera derecha, lo que vamos a generar es un problema en la izquierda y viceversa. Nos ponemos, último ejercicio, vamos a estirar la izquierda. Estabilidad, me pongo así para que lo veáis bien, ¿vale? 90 grados pierna rodilla, 90 grados pierna rodilla. Vamos a coger y a meter bien el pantalón, que no me tire, y nos dejamos caer hacia adelante. Estamos estirando psoas de la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cogemos aire todo el rato. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Que queréis seguir hasta 30, 40 segundos? Sois unos campeones, sois unos titanes. Hacedlo. No os paséis de 50 segundos. Con esta pedazo de rutina que te he cascado, Conchi, o me trabajas a diario o voy y te como la cadera que te duele. El próximo día te veo en consulta, Conchi. Quiero que vengas y quiero que hagas estos ejercicios a diario. A todos los que nos estáis viendo, básicamente, venir a vernos. Consultas online, 3 clínicas en Madrid, lo que necesitéis. Ahora lo que vamos a hacer es contestar comentarios. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante todo lo que me dejéis en comentarios y si os puedo ayudar, pues os ayudo encantado. Así que, como decimos una y un millón de veces, hasta la curación y más allá, ¡vamos a por ello!